¿Te imaginas estar en la cena de aniversario de tus padres, rodeado de toda tu familia, esperando celebrar el amor y que de repente suelten una bomba que te rompa el corazón en mil pedazos? Nos vamos a Hawái la próxima semana con todos, menos contigo. Esas fueron las palabras que lo cambiaron todo. No solo me excluyeron del viaje de sus sueños, sino que esperaban que yo me quedara a cuidar a los niños de los demás mientras ellos disfrutaban del sol. Pero lo que ellos no sabían es que esa noche, mientras las velas del pastel aún ardían, yo tomé una decisión. Una decisión que les enseñaría que ser útil no es lo mismo que ser amado, y que mi silencio no era debilidad, sino el comienzo de su peor pesadilla logística. Quédate conmigo, porque hoy vas a descubrir cómo una exclusión cruel se convirtió en la lección de límites más épica de la historia. Estaba de pie, con la copa en la mano, listo para brindar por 30 años de matrimonio de mis padres. El restaurante era elegante, el aire olía a azúcar y humo de velas, y las sonrisas de mis hermanos llenaban la mesa. Pero cuando mi padre se levantó, su voz no traía un agradecimiento, sino un anuncio quirúrgico. «Estamos muy emocionados», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La próxima semana nos vamos todos a Hawái para celebrar en grande. Ya tenemos los boletos para tus hermanos, sus esposas y los nietos». Hubo un estallido de alegría, aplausos y gritos de emoción. Yo esperé mi turno, esperé escuchar mi nombre, pero el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Mi padre me miró directamente y añadió: «Tú no eres parte de este plan, hijo. Necesitamos que alguien de confianza se quede aquí para encargarse de todo, cuidar a los perros y estar pendiente de los niños que no pueden viajar. Es un sacrificio por la familia». En ese momento sentí como si el aire se escapara de la habitación. Las horquillas se congelaron en el aire, las sonrisas de mis hermanos se volvieron incómodas y mi madre simplemente asintió, como si me estuviera ofreciendo una bendición en lugar de un insulto. Miré mis manos para asegurarme de que no estaban temblando. No lo estaban, y eso fue lo más sorprendente para mí. Durante años, yo había sido el hijo Roca, el que siempre estaba ahí, el que resolvía las crisis, el que pagaba los depósitos cuando el dinero faltaba. Siempre pensé que mi utilidad era una prueba de mi pertenencia, pero esa noche comprendí la verdad. Yo era una herramienta, no un miembro. «¿A qué hora es la salida?», pregunté con una calma que incomodó a mi padre. Él me dio los detalles, asumiendo que mi pregunta era una señal de obediencia. Lo que no entendía es que yo ya sabía la respuesta. Había visto un correo electrónico por error días antes, pero quería escucharlo de su boca. Quería ver si tenían el valor de decirme a la cara que mi función en esa familia era servir, mientras ellos disfrutaban del fruto de mi esfuerzo indirecto. Porque sí, yo había ayudado económicamente a mis padres el año pasado para que no perdieran su casa, y ahora ese dinero se iba a Hawái sin mí. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo recordando todas las veces que cancelé mis propios planes para cuidar a los hijos de mis hermanos. Recordé las navidades que organicé, las cuentas que cubrí y los favores que nunca fueron devueltos. Me di cuenta de que el patrón no empezó en esa cena, siempre estuvo ahí. Yo era el que podía con todo, por lo tanto, era el que no necesitaba nada. Mi madre me llamaba su ángel solo cuando necesitaba que recogiera a alguien en el aeropuerto a las 3 de la mañana. Mis hermanos me incluían en el chat grupal solo para enviarme facturas divididas, pero en el chat donde se planeó Hawái, yo no existía. Hawái les costaba dinero, y mi presencia no generaba un beneficio inmediato, así que me borraron del mapa. La lógica de mis padres era simple: ¿para qué pagar un boleto extra cuando pueden tener un empleado gratis en casa? Pero esa lógica estaba a punto de fallar catastróficamente, porque olvidaron un detalle: los empleados pueden renunciar. Pasé los siguientes 3 días siendo la persona más amable del mundo. Les envié mensajes de texto preguntando si necesitaban ayuda con las maletas, si querían que comprara comida para los niños que se quedaban a mi cargo y si todo estaba en orden con las reservaciones. Ellos estaban aliviados. «Gracias por ser tan comprensivo», me escribió mi hermano mayor. «Sabía que podíamos contar contigo», puso mi madre. Se sentían seguros en su egoísmo porque yo siempre había tragado veneno con una sonrisa. Pero mientras ellos hacían sus maletas, yo estaba revisando la letra pequeña de todo lo que yo controlaba.
Resulta que la casa de campo donde pensaban dejar a los niños antes del vuelo estaba a mi nombre. Los depósitos de la camioneta de alquiler que usarían para ir al aeropuerto habían salido de mi tarjeta de crédito empresarial. Incluso los permisos legales para que los abuelos viajaran con algunos de los nietos requerían una firma de testigo que yo aún no había puesto de forma definitiva. Empecé a mover las piezas con una precisión de un relojero. Primero cancelé la reserva de la camioneta de lujo. No hice un escándalo, simplemente llamé a la agencia y retiré los fondos que yo había adelantado como un favor meses atrás. Luego llamé a la escuela de mis sobrinos y aclaré que yo no sería el tutor responsable durante esa semana, retirando mi nombre de los formularios de emergencia que mis hermanos habían llenado sin consultarme. Después envié un correo electrónico formal a mis padres. Fue un mensaje breve, educado y letal. Después de reflexionar sobre lo dicho en la cena de aniversario, he decidido honrar sus palabras. Si no soy parte de ustedes, entonces no puedo ser responsable de sus obligaciones. He cancelado todos los servicios y logísticas que dependían de mi crédito y mi tiempo. Les deseo un viaje maravilloso. El silencio que siguió a ese mensaje duró exactamente 10 minutos, antes de que mi teléfono explotara. Las llamadas empezaron a entrar una tras otra. Mi padre gritaba sobre la traición y cómo podía arruinar un viaje familiar tan importante. Mi madre lloraba diciendo que yo estaba siendo egoísta y que los niños no tenían la culpa. Mis hermanos, que antes ni me miraban, ahora me enviaban párrafos de insultos mezclados con súplicas de que arreglara esto. Pero yo no cedí. Por primera vez en mi vida no sentí la necesidad de explicarme. Ustedes establecieron las reglas, les dije cuando finalmente atendí a mi padre. Ustedes dijeron que yo no era parte del grupo que iba a Hawái. Yo solo estoy aceptando mi nueva realidad. Si soy un extraño para el placer, soy un extraño para el trabajo. La audacia de su indignación era asombrosa. Me reclamaban por no cumplir una tarea que ellos mismos me impusieron sin mi consentimiento, mientras celebraban haberme dejado fuera de la recompensa final. La noche antes de la partida, el caos en su casa era total. Sin la camioneta de alquiler, tenían que pedir 3 taxis por separado, lo cual descuadraba su presupuesto ya ajustado. Sin mi firma en ciertos documentos y mi respaldo en los cuidados, 2 de mis hermanos se dieron cuenta de que no podían dejar a sus hijos menores porque no tenían a nadie más que los recibiera de verdad, ya que los otros familiares que dijeron que ayudarían se echaron atrás al ver que yo no estaría al mando. La fantasía de las vacaciones perfectas se estaba cayendo a pedazos, no por mi culpa, sino por su propia falta de preparación y por haber dado por sentada mi servidumbre. Mi hermana me llamó suplicando, diciendo que ella no tenía nada que ver con lo que dijo papá, pero le recordé que ella se rió y brindó cuando escuchó que yo me quedaría a cuidar a sus hijos. El silencio cómplice también tiene un precio. Llegó la mañana del vuelo. Yo no estaba en el aeropuerto, ni estaba en mi casa esperando que me trajeran perros o niños. Estaba en un hotel boutique a pocas horas de la ciudad disfrutando de un desayuno en silencio con vista a las montañas. Apagué las notificaciones, pero no pude evitar ver el último mensaje en el chat grupal. El viaje no se canceló del todo, pero fue un desastre. Mis padres se fueron solos con uno de mis hermanos, mientras los otros 2 tuvieron que quedarse en tierra porque no tenían logística para sus hijos. La gran reunión familiar en Hawái se convirtió en un grupo fragmentado, resentido y lleno de deudas imprevistas. Mi padre me envió el último mensaje diciendo, «Nunca te perdonaremos esto». Yo me sonreí y soplé el humo de mi café recordando las velas de aquella cena. Ya no necesitaba su perdón porque ya no buscaba